todos y todas. A continuación vamos a presentar lo que será el taller de corta duración intitulado Shakespeare entre la lectura intertextual y el placer del texto, en donde nos proponemos abordar el problema de la lectura a partir de 4 de las obras del dramaturgo inglés William Shakespeare. Romeo y Julieta, La Tempestad, El Timón de Atenas y Hamlet. Esas serán las obras que estaremos trabajando a lo largo de las sesiones que vienen. Y hemos decidido navegar de alguna manera por estos intereses porque no solamente ha sido de alguna manera una intencionalidad personal, sino también hemos encontrado aquí una búsqueda y una investigación académica que pretendemos trabajar con ustedes. Este escenario en el que empiezan a confluir reflexiones alrededor de preguntas tan simples como ¿qué es la lectura? ¿Por qué leemos? ¿Cómo leemos de hecho? Podría ayudarnos a profundizar y a encontrarnos con obras no son tan fáciles de leer como lo es la obra en general de William Shakespeare. Pues nos permite también encontrarnos en lugares de interacción con esos textos y con los contextos también de alguna manera de donde venimos. Entonces queremos contarles un poco de dónde nace esta idea y en dónde se constituye la base de este problema de la lectura en general. Sí, yo creo que el punto de partida puede ser preguntarse por qué considerar la lectura como un problema, ¿no? De mi instancia, este no es solo un recurso retórico como para hacer llamativo este tipo de talleres, sino plantea un diagnóstico que hemos hecho de una u otra forma y es, digamos, dar cuenta del hecho de que en torno a las respuestas que se pueden dar a preguntas tan simples como qué es leer, lo que encontramos es un espacio conflictivo donde confluyen o incluso más bien donde se diseminan un montón de propuestas que parecieran plantear que estamos en un terreno no resuelto, no definitivo, sí que no tiene una única respuesta. En ese sentido, creo que la exploración a ciertos autores, como lo puede ser el filósofo Luis Althusser, que precisamente plantea este problema de la lectura en su obra Para leer el Capital, que aunque pareciese se presentase, no sé, como un manual o una guía para aproximarse al texto, a la profusa obra de Marx, en verdad resulta ser toda una disertación sobre lo que implica leer. Y ahí, digamos, podríamos hablar o podríamos empezar a buscar otra serie de autores que se han planteado esta cuestión, como lo es Roland Barthes, como lo es Julia Kristeva, que en últimas constituyen como los elementos nucleares de nuestra reflexión. Ahora, lo que pareciera entonces ponerse en evidencia y que pareciera permanecer oculto de una u otra forma es que la respuesta que leer define de una u otra forma una forma de entender el mundo, de aproximarse al texto, de entenderlo, de asumirlo, de relacionarse con él. Y podríamos decir que el problema, como bien lo diagnosticase en su momento estos autores cuando hablan, por ejemplo, de la lectura culpable, no existe ninguna lectura inocente, toda lectura es culpable, luego confesemos de qué lectura somos culpables. Creo que nosotros hemos arribado, siguiendo esa línea, pues quizás a un diagnóstico sobre la existencia de algunos paradigmas o regímenes de lectura que, digamos, nos parecen no son adecuados para acercarnos a la obra de Shakespeare, ¿no? Por un lado estaría este paradigma que hemos definido como un paradigma productivista, ¿no? Que plantea un poco la idea de que lo importante de la lectura es leer en cantidad, si hay un medidor cuantitativo que nos permite definir, digamos, qué tan buen lector eres, y en última instancia pues aparecen todos estos institutos que te ofrecen la posibilidad de leer 1000 palabras en pocos segundos. Y digamos en lo último o digamos la conclusión o la derivación pues, de esta lectura productivista es lo importante, es el tema de qué trata el texto, ¿no? Más allá de la experiencia misma de aproximación del texto. No obstante, pues habría otro paradigma que también parece, digamos, no arrojar elementos para acercarnos a una obra como la de Shakespeare o tener otra experiencia, una experiencia como significativa, si se quiere, frente al texto, y es esta experiencia que Barthes llamaría el placer como el placer como placer, que es en últimas un placer que colma, es decir, que dispensa de una u otra forma ciertas satisfacciones y demás, pero que son satisfacciones como superfluas, simples y demás, que se traduce un poco en este tipo de lectura inspirada en la psicología positiva, en el emprenderismo y demás, que se resume un poco en generar o dispensar halagos de eres lo mejor, eres un gran líder, todo lo que quieras lo podrás lograr, y no hay ningún reto intelectual que se mida en ese momento. Luego, lo que parece que encontramos con esta serie de autores y con diagnosticar este problema y estos paradigmas es dar vía, ¿por qué no?, a una nueva práctica o una práctica posible de la lectura.
una práctica que piense el placer del texto de una forma conflictiva, como quizás lo hace Bars, y una práctica también que entienda el texto como polifonías. De ahí, no sé, esas dos categorías que hemos usado, intertextualidad y el placer del texto, ¿no? Quizás tú nos podrías comentar un poco más cómo hemos desarrollado esta reflexión sobre lo intertextual, sobre la intertextualidad, que es quizás el primer pilar que nos motiva a desarrollar estos talleres, ¿no? Sí, claro que sí. Vale la pena empezar diciendo que por intertextualidad vamos a entender un collage de citas, un texto que está compuesto por otros textos y contextos previos a la escritura de esa lectura con la que nos estamos encontrando, con la que nos podemos enfrentar, con la que nos queremos y nos asqueamos, como diría Barthes también. Este texto que también nos es coqueto, ¿no? Textos que tienen referencias explícitas e implícitas de otros textos y que, como lo planteaba Julia Kristeva, que es también de quien retomamos este concepto, aunque ella misma también acepta que es deudora pues del concepto en Mijael Bakhtin, ¿no? Y reconoce que de alguna manera todos estos ejercicios intelectuales parten también de acuerdo a las significancias que les damos, es decir, no solamente a la intencionalidad que hubo en el autora que escribió esto, que recordemos es un producto de contextos, de situaciones culturales, económicas, políticas, sociales en las que está inmiscuido, y por tanto los textos mismos pueden exceder ese contexto y pueden ampliarse en la perspectiva en la que nosotros aportamos otros lugares desde nuestros propios lugares de enunciación para entenderlos y darles una significancia nuevamente de acuerdo a la forma en la que los estamos leyendo, ¿no? Para eso también es clave decir que por eso efectivamente no nos gustan todos los textos al mismo tiempo. Por eso quizá no tenemos todos ni todas la misma sensación cuando nos acercamos por primera vez a William Shakespeare. Y esto es útil en esa medida. Me parece que vale la pena también aportar una metáfora que me parece súper interesante para un poco dibujar o ilustrar este concepto y es el palincesto. Recordemos que este concepto deviene de manuscritos que dejan huella de la historia. Y aunque suene súper poético, en realidad es muy literal. Porque aquellos palincestos, cuando se requiere hacer un manuscrito nuevo, se requiere también borrarlo, es decir, rasparlo para eliminar esa capa de información que había y escribir una nuevamente. Claro, no es una hoja en blanco. Cuando uno compra un cuaderno, hoja en blanco, una metáfora, hoja cuadriculada, rayada, lo que queramos, sino que en serio y literalmente tiene huellas porque podemos ver algunas palabras y algunos registros de esos manuscritos que preceden un poco lo que estábamos viendo, digamos, en esta nueva concepción. Cerraría, para que puedas dar paso, no sé si tengas algo más que agregar, con dos ejemplos. Uno, que me parece súper interesante y súper útil, es que el Hamlet que nosotros conocemos es del 1600-1601, que claro, en el tema de las traducciones ya es otro tema, pero pensemos en el Hamlet en inglés, que tenía un antecedente que Bloom llamaría el Ur-Hamlet, ¿no? Como esa primera versión que se escribe, que podría ser incluso 10 o 12 años antes. Algunos adjudicarán esa primera escritura a Thomas Kidd, pero en realidad carece un poco de soporte para decir que fue él, porque para entonces se representaba solamente las obras de Shakespeare con los grupos de los hombres de Lord Chamberlain. Pero antes de ello, había una historia en donde el personaje principal es Hamlet, ¿no? Que es Belesforest. Entonces, y es una historia muy parecida al Hamlet que conocemos, claro, salvo algunas condiciones distintas. Pero eso es súper útil en la perspectiva de que Shakespeare no es el absoluto único genio inglés que escribe dramaturgia como nunca nadie antes lo ha hecho, sino que es también producto de esas circunstancias, ¿no? Entonces, y eso es un ejercicio de intertextualidad, tomar de lugares pasados para construir nuevas obras. No sé si tengas algo que agregar. Sí, yo solo agregaría el hecho de que es claro que esta idea de la intertextualidad nace precisamente como casi que un ejercicio de honestidad intelectual, de entender que toda obra es en últimas heredera de otros productos previos, como bien lo has dicho, muy interesante, por ejemplo, el ejemplo que nos das de Hamlet, pero también vale la pena precisar quizás que
Kristeva no lo está pensando como un acto intencionado, así como que no necesariamente el autor está pensando de forma deliberada en voy a coger estas citas y las voy a colocar, sino aun cuando no lo quiera hacer, siempre todo texto va a ser un intertexto, un diálogo con otros textos. De nuevo es recordar que estamos precisamente en esta generación intelectual sesentista francesa, que está planteando una batalla filosófica pues, contra el humanismo, como hemos hablado en otras circunstancias, contra esas ideas de la voluntad indeterminada que podía derivarse o digamos que puede leerse en cierta interpretación de Sartre, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, en verdad es que no existe ese autor Dios que crea de la nada, que crea ex nihilo, que una gran genialidad que se hace solo, sino por el contrario, todos somos parte de estructuras, de relaciones, ¿no? Althusser lo llamaría, vivimos en la historia, ¿no? Vivimos en la historia y eso tiene unas implicaciones y unas determinaciones clave. Y la apuesta de Kristeva, de Barthes, incluso de Foucault, de toda esta tradición que se suele denominar como estructuralista, aunque rechazaran ellos mismos esta denominación, va a apuntar a eso, ¿no? Vamos a analizar el tema de las estructuras y por eso esta tradición se conoce también como la tradición del análisis estructural del texto. El análisis estructural del texto. Creo en ese sentido que digamos, hay una apuesta entonces en torno a la composición. La composición no nace de la nada, de una mente genial, pero también, como dices tú, hay una apuesta ahí por el lugar de quien lo lee, de quien lo recibe. O sea, uno tampoco leería de la nada. Y es muy interesante que esta escuela o esta tradición, si se quiere, lo que intenta es descentrar el lugar del autor para llevar a, digamos, la experiencia sensible que implica el leer, ¿no? De ahí todas estas ideas de la muerte del autor, ¿no? La muerte del autor como el genio que crea la obra, pero también la muerte del autor como leer es llevar el hilo o canalizarlo, el sentido que quiere el autor y no más bien es disipar los sentidos, ¿no? Leer es disipar los sentidos. Yo creo que eso es bien importante, bien interesante, como anexando lo que has planteado, y de nuevo creo que ese tema de la intertextualidad pues nos habilita todo el campo de la reflexión o el marco teórico que hemos planteado y nos dirige de una u otra forma a la gran discusión que nos plantea en los últimos años de su vida Barthes, si es el problema del placer del texto, ¿no? O sea, reconociendo o haciendo uso de estas consideraciones, cómo llegamos al placer del texto. Luego no es un placer, o es una experiencia estética compleja, que interpela mi vida, que interpela también lo que está en el texto, que pasa por el erotismo, que pasa, bueno, por varias consideraciones y que en últimas no tiene que ver solamente con dispensar satisfacción, sino también con dispensar dificultad, dispensar aburrimiento, desacomodo, rupturas, preguntas, inquietudes, y es un régimen de lectura, diría Barthes, donde cada palabra pesa, donde no se deja ir nada. Y creo que eso es muy importante porque en Shakespeare creo que a veces puede haber una lectura que intenta es mirar las articulaciones hasta llegar al final y ya sé de qué habla la obra, pero quizás la exploración que danza en cada una de las palabras, que mira los giros, que ve la retórica que a veces parece innecesaria, esa tensión puede dar una experiencia más placentera, ¿por qué no? O sea, ¿cómo no disfrutar los giros retóricos o preguntarse por qué los personajes de Shakespeare hacen lo que hacen cuando sería innecesario, ¿no? Es una lectura de lo innecesario incluso. Ahí donde hay algo que no aporta a la historia aparentemente, Barthes diría, pon atención ahí, o sea, ahí hay una potencialidad para explorar el placer como una lectura herética, una lectura que es pausada, una lectura que ve el texto y lo puede abandonar y después puede volver y tener otra experiencia. Bueno, es como bien interesante, ¿no? Esto que mencionabas de la muerte del autor, que es importante aclararlo, aunque lo hemos mencionado varias veces, no se trata necesariamente de eliminar la figura de esas personas creadoras de estas historias. No estamos diciendo, estamos amputándole a la obra este contexto que significa el autor, sino más bien haciéndola parte de este lugar del texto, ¿no? Este diálogo que estamos teniendo con las lecturas con las que nos enfrentamos también contemplan este contexto. Y a propósito de ello, otro ejemplo, y es que justamente en este ejercicio de la intertextualidad, de recordar que no solamente es un autor quien hace un texto, sino que puede ir mucho más allá, intencional o de manera aleatoria, siendo no consciente más bien, hay un grupo de rap de Medellín que se llaman Los Alcolíricos, y Los Alcolíricos hacen una canción con La Etnia, que es un grupo de rap bogotano legendario, por lo menos aquí en Colombia, de quienes han aprendido. Y en esa canción, los alcolíricos le dicen a La Etnia, nadie se hace solo.
Y es justamente eso, aunque los alcolíricos son quienes están haciendo la canción, quienes están proponiendo de alguna manera esa idea, pues esa idea que germinó allí no ha germinado por primera vez ahí, sino que existe gracias a que otros ya fueron. Dice J.I.K. Bobs, yo soy porque nosotros somos. Sí, precisamente, o sea, matar al autor es matar al autor en tanto Dios, en tanto creador de la nada. Eso no existe para Barthes, no existe para Kristeva, no existe para esta tradición, para Althusser, para Foucault tampoco existe, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y detrás de eso está presente el problema de la intertextualidad, que como decías tú, lo coge, Kristeva lo retoma de Bakhtin, y el problema de la polifonía o el tema de la polifonía, o sea, todo texto es un compendio de citas abigarradas, complejas, contradictorias que se pueden explorar. Casi que el placer del texto está en esa exploración, no en apurarse a llegar al final, sino en explorar ese abigarramiento, que es infinito, o sea, que disemina sentidos, no canaliza al final, listo, terminé la obra, sino los disemina. Vale. Creo que eso es. Bueno, con esto pues hemos pretendido presentar un marco teórico de la discusión. Esperamos el video haya aportado de una u otra forma. Nos veremos en las otras sesiones donde ya trabajaremos precisamente sobre la exploración que nos ha dado la lectura directa de las obras. Entonces, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Nadie se hace solo, todos tuvimos maestros, no reconocerlos es un robo.